Dice así este texto en Gálatas, capítulo 1, versículos 10 en adelante. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones que mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles sino a Jacobo, el hermano del Señor. Y en esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y glorificaban a Dios en mí. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación y no para correr o haber corrido en vano. Expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Pero de lo que tenía reputación, de los que tenían reputación de ser algo, entre paréntesis, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa, Dios no hace excepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, es decir, a los gentiles, como a Pedro el de la circuncisión, es decir, a los judíos, entre paréntesis, pues el que actúa en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, el apóstol, Cefas, que es el apóstol Pedro, y Juan, el apóstol Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión.
Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Vamos a orar antes de continuar con el estudio de esta tarde, de esta mañana. Señor, te doy gracias por tu palabra, porque a través de ella somos edificados, somos enseñados, somos redargüidos y somos desafiados también a poner en práctica y obedecer lo que tú quieres y esperas de nosotros. Ayúdanos, mi Dios, hoy día a comprender y a extraer de este texto una aplicación práctica y viva para nuestras vidas. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hay una gran diferencia entre saber acerca de la Biblia y saber historias de la Biblia y conocer realmente la Biblia escudriñándola y comparando escritura con escritura. Muchas veces conocemos ciertos eventos, sabemos ciertos sucesos y ciertos personajes que encontramos en la escritura. Pero muchas veces son historias que las conocemos y las hemos leído o las hemos escuchado. Pero es distinto cuando uno tiene la oportunidad de escudriñar cada día las escrituras, comparando escritura con escritura y entendiendo el desarrollo de cómo estas historias, estos personajes se entrelazan entre sí y la trama que hay detrás de todas estas historias que nos presenta la escritura. Porque muchas veces sabemos hechos y datos aislados. Sabemos, por ejemplo, dónde se convirtió el apóstol Pablo. Camino a la ciudad de Damasco, ¿verdad? Sabemos, ¿verdad? Y lo hemos compartido cuando comenzamos este estudio, dónde Pablo desarrolló gran parte de su ministerio misionero, en las regiones de Galacia, que es justamente donde estamos leyendo y estudiando esta epístola. En los 3 viajes misioneros que él hizo, en los 3 tuvo presencia en esta región. Y fue la primera región donde estableció iglesias y donde desarrolló gran parte de su ministerio. La región de Galacia es contigua, ¿verdad?, a la región de Cilicia, donde está Tarso, donde nació el apóstol Pablo, y por lo tanto seguramente tenía mucha cercanía en esa zona, muchos contactos en ese lugar. Él nació en Tarso, pero muy temprano, ¿verdad?, se fue a Jerusalén y ahí él pasó su juventud, su adolescencia. Ahí él se crió, ¿ya?, bajo el liderazgo, bajo la dirección a los pies de Gamaliel, ¿verdad?, siendo un judío y un fariseo muy celoso de su doctrina. Pero cuando leemos textos como estos y escuchamos, ¿verdad?, que él estuvo aquí, estuvo en Arabia, de pronto como que nos cuesta dimensionar todo lo que pasó. Y aquí el apóstol Pablo como que nos comparte un poquito de su vida, de su testimonio, de sus experiencias, ¿verdad? Y solamente cuando comparamos escritura con escritura podemos entender el contexto y el panorama de lo que el apóstol Pablo aquí está tratando de compartirnos. Brevemente voy a hacer como un resumen un poco de lo que Pablo aquí nos está diciendo, solamente como para que podamos tener un poquito el panorama de lo que Pablo está tratando de compartir o contar a los hermanos de Galacia. Pablo, antes de conocer a Cristo, era un judío muy celoso y era un perseguidor de la iglesia. Eso lo vemos en Hechos capítulo 8. Ya, tú comparando Gálatas 1, ¿verdad?, con Hechos capítulo 8, con capítulo 9, con capítulo 10, hasta el capítulo 15 y posterior, vas a darte cuenta que hay mucha relación y vas a ir entendiendo un poquito cómo se fueron desarrollando muchos eventos en la vida del apóstol Pablo. Pero él, en Hechos capítulo 9, vemos el relato de su conversión. En Hechos capítulo 9 vemos que este hombre, que era un perseguidor de la iglesia, se convierte. Ahí en Damasco, camino a Damasco, entra a la ciudad de Damasco, y en Damasco, que queda hacia el norte ya de Jerusalén, en Siria, lo bautizan, y en algún momento
toma rumbo hacia el este, ¿ya? Se va hacia Arabia, hacia la zona, ¿no es cierto?, de lo que sería hoy en día Irak, Irán, esa zona. No sabemos cuánto tiempo estuvo ahí en Arabia, pero después regresa a Damasco, que es donde él se bautizó. Ahí en Damasco enseña y predica, hasta que ahí en Damasco los judíos lo quieren matar, porque él rebatía a los judíos estableciendo que Jesús era el Mesías. Y los judíos, ¿verdad?, habían rechazado al Mesías y lo habían matado. Entonces, celosos y muy enojados, ¿verdad?, se confabularon para matar al apóstol Pablo. En ese tiempo no era apóstol Pablo, era Saulo nomás. Pero era un convertido muy, ¿no es cierto?, con mucha motivación, con mucha pasión por predicar el Evangelio. Así que esto mismo hizo que se ganara algunos enemigos. Así que los judíos lo quisieron matar y escapa providencialmente porque los hermanos de Damasco lo descolgaron por el muro de la ciudad en un canasto. O sea, lo metieron en una canasta, tiene que haber sido una canasta grande, así como la que tenemos ahí al fondo para tener, ¿no es cierto?, los troncos que usamos para la chimenea. Ya tiene que haber sido un canasto más o menos firme para resistir el peso de una persona. Así que lo descolgaron literalmente en un canasto por el muro de la ciudad para salvarlo de los judíos que lo querían matar. Ya han pasado 3 años y cuando él escapa de Damasco, lo primero que hace, se va a Jerusalén. Pero cuando llega a Jerusalén, nadie lo quiere recibir por los prejuicios y el miedo. Porque, oye, hace 3 años antes este tipo estaba aquí matando a los cristianos y ahora llega aquí como un predicador, como un hermano más en la fe. Entonces, por prejuicio, que lamentablemente es tan común muchas veces entre nosotros, ¿verdad?, y por miedo también, no lo querían recibir. Pero hubo un hombre que fue clave y estratégico. Ojalá más adelante vamos a tener un tiempo para estudiar un poquito más de él. Se llamaba José. Ya le decían el hijo de la consolación, porque le pusieron por sobrenombre Bernabé. Bernabé quiere decir eso, hijo de consolación. Ya él se llamaba originalmente José, pero le cambiaron el nombre como Bernabé. Y Bernabé lo toma aparte, lo acoge, ya misericordiosamente, ¿verdad?, y comprensivamente, deja a un lado sus prejuicios y lo lleva ante el apóstol Pedro y Santiago, hermano de Jesús, también llamado Jacobo. Pero este no era el apóstol, sino el hermano del Señor Jesús. Pasando 15 días con el apóstol. Por algún tiempo, ya Pablo, enseña y predica en Jerusalén. Hasta que, adivinen, los griegos ahora, no los judíos, los griegos lo querían matar. O sea, lo querían matar los judíos, lo querían matar los griegos, ¿no es cierto? Parece que su mensaje era muy fuerte y ganaba muchos enemigos. Los griegos lo quieren matar. Entonces los hermanos, sabiendo de esto, lo envían a Cesarea, que queda un poquito más al norte, hacia la costa, hacia el oeste de Jerusalén, y luego lo envían, ya seguramente pagando los costos de este viaje, a Tarso, que es donde nació originalmente, ¿no es cierto?, la ciudad natal del apóstol Pablo. Y lo envían por el norte, lo envían por tierra, pasando por Siria, donde estaba Damasco. Seguramente pasó ahí a ver a sus amigos rapidito para que no tener problemas, ¿verdad?, con los judíos, y se fue más al norte hacia Cilicia, que ya es parte de lo que es la actual Turquía, ¿no es cierto?, y llega a Tarso. Ese viaje, para que tengan una idea, fue un viaje de más de 1000 kilómetros. O sea, guardando las proporciones, más o menos es como irse caminando de aquí a Antofagasta, o más o menos de aquí a Puerto Montt. Nosotros estamos más o menos como en la mitad, más o menos. Hay un par de unos 100 kilómetros más o menos, pero para que tengan una idea, o sea, un tremendo viaje. Y en todo ese viaje él fue predicando el Evangelio. Después de 13 años, no sabemos qué hizo, si se quedó todo ese tiempo en Tarso, probablemente no. Probablemente ahí en Tarso, que era la provincia de Cilicia, ya fue, ¿no es cierto?, y ya hizo contactos en su alrededor, ya que es la provincia de Galacia. Ya seguramente él, conociendo y viendo su testimonio inicial, no se quedó quieto,
Seguramente después volvió, ¿no es cierto?, a Damasco, o quizás estuvo en esos alrededores. Pero después de 13 años, ya, en Hechos, capítulo 11, ya, que es cuando nace la iglesia en Antioquía, ya, cuando esta iglesia de Antioquía nace, ya en Hechos capítulo 11, Bernabé, que es enviado de Jerusalén hasta Antioquía para ver el nacimiento de esta iglesia, nuevamente lo va a buscar a Tarso, lo encuentra y lo trae hasta Antioquía. Y según el relato, están allí un año en Antioquía con los discípulos. Luego de ese año, Pablo, junto con Bernabé y Tito, suben a Jerusalén. Como vimos ahí en Gálatas 2:1, ya habían pasado 14 años, o sea, 13 años de esto que estuvo en Tarso y en sus alrededores, y después un año que estuvo en Antioquía, y después de 14 años ya regresa nuevamente a Jerusalén, llevando una ofrenda de amor a los hermanos necesitados de Judea, ya ofrenda que se recogió entre las iglesias de los gentiles para, ¿no es cierto?, apoyar a los hermanos necesitados en Judea. ¿Ya? Llegando ahí nuevamente a Jerusalén, después de 14 años, como sintetiza Pablo ahí en Gálatas capítulo 2, versículo 1, llegando nuevamente a Jerusalén, allí Pablo es reconocido en el ministerio por Pedro, Juan y Jacobo, el apóstol. ¿Ya? Dice ahí que le dieron la diestra en señal de compañerismo. Eso sería más o menos como el equivalente de lo que hacemos hoy en día cuando se ordena un pastor al ministerio. Después de un tiempo que demuestra que tiene un llamado y que da fruto, ¿verdad? Un grupo de líderes reconocidos viene, lo examina y una vez que pasa esa examinación le imponen sus manos para público y formalmente reconocerlo como un líder, ¿no es cierto?, probado, de buen testimonio y reconocido para el ministerio. Entonces ahí, ¿verdad?, nosotros vemos cómo estos apóstoles ya le reconocieron. Pedro, el apóstol Juan y en este caso el apóstol Jacobo, que no era el mismo Jacobo que era hermano de Cristo. Son Jacobos diferentes. Ya, Jacobo era un nombre común en aquel tiempo, por si acaso. ¿Ya? Un tiempo después de estar ahí en Jerusalén, ¿ya? Regresan junto con Bernabé a Antioquía. Ya no dice nada de Tito, si es que regresó o no con ellos, ya que fue probablemente el primer discípulo que tuvo Pablo. No fue Timoteo, fue Tito el primero que tuvo Pablo. Timoteo viene después, ya. Pero es interesante que cuando regresan de Jerusalén a Antioquía, traen a Juan Marcos. Juan Marcos era hijo de María, ya, no María la madre de Jesús, sino otra María, ya, que tenía una casa muy grande donde tenía un aposento alto, que era donde se reunían los discípulos. ¿Ya? Se fijan como cuando uno compara escritura con escritura va viendo todos estos detalles que se van entrelazando. Eso lo vemos allá en Hechos 12:25. Y en Hechos 13, ya directo en la iglesia de Antioquía funcionando, en Hechos 13, texto que conocemos bastante bien, vemos a Pablo como parte, ¿no es cierto?, del equipo pastoral de la iglesia. Habían varios pastores. ¿Ya? Entre ellos estaba el primero, como el pastor principal probablemente Bernabé, y el más nuevito en añadirse, después de haber sido reconocido en el ministerio por Pedro, Juan y Jacobo en Jerusalén, se añade ya en Hechos capítulo 13 el apóstol Pablo. ¿Ya? Un tiempo después de estar ahí ministrando al Señor en Antioquía, la iglesia y el Espíritu Santo envían a Bernabé, el pastor principal, y a Pablo, el último pastor asistente, como misioneros. Lo envían a la obra misionera. Y su principal ministerio en este primer viaje misionero que ellos hacen, ¿dónde lo realiza Pablo y Bernabé? En Galacia. Vuelve de nuevo a estas mismas regiones, ¿no es cierto?, que seguramente eran muy cercanas y muy conocidas para el apóstol Pablo. ¿Ya? Ahora, cuando regresa a esta zona ya como misionero, fíjate, este es un detalle que a veces uno no lo percibe, ¿no es cierto?, si es que no compara escritura con escritura. Ya debieron haber pasado alrededor de 18 a 20 años desde su conversión.
O sea, Pablo no fue enviado al ministerio de un día para otro. A veces tenemos como la idea de que, Pablo se convierte, ¿no es cierto? Se bautiza, empieza a predicar el Evangelio y al tiro empieza la historia del apóstol Pablo. No, él estuvo 3 años, ¿no es cierto?, allá en Damasco y en seguramente, quizás 1 o 2 años, no sabemos, en Arabia, vuelve a Damasco, se va a Jerusalén, vuelve de Jerusalén, ¿no es cierto?, hacia el norte se va a Tarso, está 13 años, después llega a Antioquía. O sea, hay mucha historia detrás, hay muchas cosas que Dios hizo en la vida y preparó seguramente a Pablo para la forma en que Dios lo usó. Esto es importante porque a veces, insisto, conocemos historias de la Biblia, pero como que no nos cuesta tener ese panorama, esa perspectiva, eso como detrás de cámaras, ¿verdad?, que la misma Biblia nos muestra. Y solo porque a veces somos negligentes en estudiar la Biblia, no lo percibimos. ¿Ya? Si tú haces un simple paralelo entre lo que está en el libro de Hechos y lo que está aquí relatando Pablo en Gálatas, ¿ya?, va a disfrutar de una historia, ¿no es cierto?, mejor que cualquier película de Netflix, de cualquier película de acción. Vas a disfrutar de una historia muy interesante, ya cómo Pablo, ¿no es cierto?, toma a Tito, después vamos a ver cómo toma a Timoteo, cómo Bernabé lo va a buscar a Tarso y lo encuentra, ya dice que lo busca hasta que lo encuentra y lo trae, ¿no es cierto?, a Antioquía, después cómo va a Jerusalén y los apóstoles ahí lo reconocen. O sea, han pasado 18 años de su conversión, o quizás 20, no sabemos con plena certeza, pero un buen tiempo, hasta que fue enviado al campo misionero, ¿ya? Así que estos años que pasaron después de su conversión fueron claves para preparar al apóstol Pablo, que nosotros vemos, ¿no es cierto?, destacar tan grandemente en la Escritura. Entonces, cuando después de todos estos años Pablo y Bernabé llegan, ¿no es cierto?, a Galacia, principalmente, establecen varias iglesias en la región, varias iglesias. Por eso es que cuando Pablo escribe a las iglesias de Galacia. Galacia no es una ciudad. O sea, hay una ciudad, pero en general aquí se refiere a una región, como decir la quinta región. Entonces, la quinta región, podríamos soñar, ¿no es cierto?, y pensar en las iglesias de la quinta región. En Corauma, en Viña, en El Belloto, en Villa Alemana, ¿no es cierto?, y en Limache, en Quillota y en distintos lugares de la quinta región. ¿Ya? Así que establecen varias iglesias en la región y regresan nuevamente a Antioquía. Y en Antioquía, Pablo se entera de que algunos judaizantes, seguidores de la religión judía, están confundiendo a varios hermanos en las iglesias de Galacia, mezclando la gracia con las obras de la ley, para obtener salvación. O sea, diciendo, para ser salvos no es solamente la gracia y la fe, sino que además tienen que cumplir la ley, se tienen que circuncidar y tienen que hacer algunas obras necesarias para obtener salvación. Obviamente, una falsa doctrina y un evangelio torcido, ¿ya? Y Pablo se entera de esto. Y lamentablemente algunos hermanos de las iglesias de Galacia cayeron en esta confusión. Entonces, Pablo escribe esta carta para defender la sana doctrina y el evangelio puro de la iglesia. O sea, el evangelio puro, de la gracia. Y además, para explicar cómo realmente se vive la vida cristiana madura y firme en el Señor. Y ahí nace esta epístola a los Gálatas. ¿Ya? Así que cuando Pablo le escribe esto a los receptores originales de esta carta, ¿ya?, todo esto que yo les expliqué y que lo hice a modo, ¿no es cierto?, de relato, ¿ya?, de alguna manera ellos lo tenían más o menos claro, porque Pablo estuvo con ellos, seguramente lo conocieron y sabían, ¿no es cierto?, todo lo que había implicado que el apóstol Pablo llegara hasta ellos en estas iglesias que el mismo apóstol y Bernabé establecieron y fundaron. O sea, Pablo no era un líder desconocido, no era un aparecido para los cristianos de Galacia. Ya, no era un aparecido, no era alguien que llegó nomás y se estableció como apóstol y nadie lo conoce. No,
No, era un hombre, ¿no es cierto?, conocido. Así que Pablo se sintió con la libertad de desarrollar esta historia que acabamos de leer, ¿no es cierto?, incluyendo años y fechas y datos, para que tuviera sentido a los receptores de esta epístola. Ahora, en su debido contexto, el apóstol Pablo, aquí en este relato que leímos, en su debido contexto, Pablo, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Ya? Pablo está defendiendo la autoridad de su ministerio, para así validar el evangelio de la gracia que él enseñó en estas mismas iglesias que él fundó. ¿Se entiende? Entonces, él lo que está haciendo, está diciendo, mire, yo no soy un aparecido aquí. Ustedes me conocen mi historia, saben quién soy. Y por lo tanto, ya lo que yo les prediqué, lo que yo les enseñé, debería ser para ustedes algo importante y algo válido. Entonces, eso está haciendo, por decirlo así, el apóstol Pablo. Ahora, esto nos hace reflexionar en una pregunta. ¿Cómo podemos saber cuando algo viene realmente de Dios? Porque hoy en día escuchamos muchas voces. Hoy en día, a través del internet, ¿no es cierto?, y de YouTube, tú tienes muchas opiniones, muchas doctrinas, muchos líderes de opinión. ¿Cómo saber cuándo es de Dios o no? Vamos después no solo a entender lo que está pasando aquí, el argumento que presenta Pablo, sino también vamos a aplicar de alguna manera esto a nuestras vidas. ¿Cómo poder saber cuando la doctrina, la enseñanza, escucho me recomiendan una buena prédica en YouTube, ¿no es cierto? ¿Cómo saber si realmente es de Dios? Y es interesante que aquí el apóstol Pablo justamente está tratando de hacer eso, o sea, está tratando de demostrarle a los creyentes en Gálatas que reflexionen, que mediten, que piensen un poquito, ¿ya? Que a veces nos falta un poquito hacer ese ejercicio de pensar, ¿no es cierto? Y se den cuenta de la necedad de parte de ellos de haberse alejado de la doctrina, de la enseñanza que este hombre, el apóstol Pablo, junto con Bernabé, les enseñó y les transmitió. Ahora, Pablo, en esta porción que acabamos de leer, a veces cuando uno hace un estudio exegético, ya, o expositivo, es importante considerar bien el argumento o lo que realmente el apóstol quiso transmitir. Así que Pablo, en este contexto, se enfocó en 3 principios fundamentales, fíjense, para sostener su argumento de que el evangelio que les predicó vino directamente de Dios y que ellos lo tomaran así. O sea, 3 principios fundamentales para sostener su argumento. ¿Ya? Y así él desarrolla esta historia que acabamos de leer. Para algunos quizás esto sonó como, muy lindo, pasó 14 años, se fue a Arabia, ya un paseo. No, Pablo está tratando aquí de establecer un argumento. Él está tratando de defender su autoridad sobre ellos para a la vez validar el evangelio que él les predicó. Entonces hay 3 argumentos básicos, ¿ya? Y otros detalles que él plantea. Y que esto también nos puede servir a nosotros de una manera práctica, ¿ya? Nosotros no somos los Gálatas, pero sí la palabra de Dios es útil para enseñarnos, redarguirnos, corregirnos, instruirnos en justicia. Y se aplica, debemos aplicarla de manera práctica en nuestra vida. Entonces, poniéndonos un poquito en los zapatos, ¿no es cierto? O mejor dicho, en las sandalias de los, no sé qué tipo, no creo que hayan sido zapatos como los conocemos ahora, de los Gálatas, ¿ya? Sí podemos vislumbrar por lo menos 3 principios fundamentales para poder saber cuándo algo viene realmente de Dios. Lo primero, número 1, si quieres anotarlo ahí te puede servir. Primero, agradar a Dios y no a los hombres. Eso lo leímos en el capítulo 1, versículo 10 de Gálatas. Ese es nuestro texto. ¿Ya? ¿Te acuerdas lo que decía? Te lo reitero, no vamos a leer de nuevo todo, pero sí algunas cosas. Dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Entonces, presenta esto es parte de un texto que ya lo estudiamos la vez pasada, pero presenta esto, ¿no es cierto?, como un fundamento en cuanto de que su enfoque siempre fue agradar a Dios, no a los hombres. ¿Ya? Incluso agradar a Dios antes que agradarse a sí mismo. ¿Ya? Dios conoce y prueba nuestros corazones. Por ejemplo, en 1 Tesalonicenses 2.4 dice, sino que según fuimos aprobados por Dios
para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Siempre el enfoque de Pablo fue agradar a Dios, independiente si esto agradara o no agradara a los hombres. Y por la historia, el contexto que acabamos de considerar, al parecer, no agradaba mucho a los que estaban a su alrededor, porque los griegos y los judíos, ¿qué querían hacer con Pablo? Querían puro matarlo, ¿verdad? Entonces, él, la verdad es que fue en carne propia, ¿verdad?, el ejemplo de un predicador que predicaba, ¿no es cierto?, y no le pedía perdón a nadie, y no le pedía permiso a nadie. Él predicaba lo que tenía que predicar, y cuando incluso confrontó a los ancianos de Éfeso, cuando después se despide en su segundo viaje misionero, les dice, en su tercer viaje misionero, les dice, yo no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios, toda la palabra de Dios, Y aquí dice, ¿verdad?, que Dios es el que prueba nuestros corazones. Él sabe realmente cuál es el enfoque de nuestra vida, si agradamos realmente a Dios o no. En 2 Timoteo 4:3, no lo busquen, lo pueden anotar los que están tomando apuntes, habla de que en los postreros tiempos van a haber tiempos peligrosos, mucha falsa doctrina, y dice que algunos no sufrirán la sana doctrina, sino que se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Hoy en día mucha gente escucha y busca a aquellos, ¿verdad?, a quienes les agrada. Y muchas veces, ¿verdad?, nosotros podemos mirar al mundo a nuestro alrededor y darnos cuenta, solamente por el rechazo que se produce o por el agrado que produce, qué es lo que viene de Dios y qué es lo que no viene de Dios. Por ejemplo, normalmente el amar a Dios significa que no seremos agradables para el mundo. En Juan 15 dice que el Señor Jesucristo, a los llamados yo los escogí, ¿no es cierto?, y los saqué del mundo. El mundo ama lo suyo. Por eso vosotros sois aborrecidos por el mundo, porque el mundo no me conoce. También en 1 Juan 2, 15 al 17, dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La amistad con el mundo nos hace enemigos de Dios. Santiago 4:4, ¿qué dice? Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo nos constituye enemigos de Dios? Entonces, uno puede notar muchas veces cuando algo viene de Dios por el rechazo que esto produce en el mundo. Pablo, ¿no es cierto?, predicaba y en muchos casos su mensaje era ofensivo, porque predicaba del pecado. Hoy en día hay muchas iglesias y muchos grupos que buscan de alguna manera adaptarse al mundo, o de alguna manera permitir, ¿no es cierto?, que la gente se agrade, esté agradada, para que haya más cantidad de gente reunida, para tener más recursos, más fondos, ¿verdad?, o para decir que un ministerio es más exitoso. Pero en realidad los siervos del Señor no estamos para agradar a la gente, sino a Dios. El enfoque de Pablo nos ilustra mucho dónde debe estar nuestra mirada. Y eso no siempre va a ser grato, no siempre va a ser bien recibido. En algunos casos, incluso como el del apóstol Pablo, fue bastante peligroso. Y me atrevo a decir que hoy en día, aún en nuestro país, se está poniendo cada vez más compleja y peligrosa la cosa. Porque va a llegar un momento en que va a haber oposición y va a haber una radicalización de posturas. Ya de alguna manera, ¿no es cierto?, se está estableciendo. Hoy en día, ¿verdad?, tú no puedes decir en contextos públicos, ¿verdad?, en contra de la homosexualidad, lo que es la sodomía bíblicamente hablando, lo que es el hecho antinatural de dos personas del mismo sexo, ¿verdad?, teniendo una intimidad o teniendo una relación que no es bíblica y no es correcta y es absolutamente inmoral. Pero tú dices eso, algo así, ¿verdad?, en la escuela, en el colegio, en la universidad, ¿y qué va a pasar? Se te van a tirar, pero encima
Todos los que están a tu alrededor, ¿sí o no? El mundo y la sociedad en la que estamos, y cada vez, hermano, cada vez va a ser peor. Cada vez va a ser peor. O sea, esto no es algo que lo podemos nosotros contener, porque el mundo cada vez se está degenerando más. Bueno, una manera de saber cuando algo viene de Dios ya es pensar en eso. ¿Agrada a Dios realmente? ¿Aún por sobre lo que agrada a los hombres? No se puede tener contento a Dios y al mundo al mismo tiempo. Es imposible. Pero ¿te fijas que muchos cristianos tratan de hacerlo? Tratan de estar bien con Dios, pero también estar bien con sus amistades del mundo. Tratan de estar bien con Dios, pero también con su trabajo. Tratan de estar bien con Dios, pero también con su entorno. No se puede. No se puede. El mismo libro de Santiago nos dice, de verdad, que de una misma fuente nos sale agua dulce y agua salada. Dios no comparte, el Espíritu Santo no comparte el control de una vida que quiere compartirla con alguien o algo más. Dios es un Dios celoso. Dice la Biblia que el Espíritu Santo nos anhela celosamente. Y cualquiera, pues, que quiere vivir piadosamente en Cristo Jesús, eventualmente va a padecer persecución. Hoy en día estamos en un tiempo donde hay que definir muchas posturas. Y muchas posturas que son bíblicas y que agradan a Dios, no van a agradar al mundo. Y ojo, es muy posible que tampoco vayan a agradar a otros cristianos, a otros creyentes, a otras iglesias o a otros líderes espirituales. Entonces, ahí Pablo nos muestra un principio importante. En segundo lugar, el evangelio que predicó Pablo lo recibió por revelación directa y personal de Dios y no de los hombres. Eso lo vemos, no lo vamos a leer, ya lo leímos, en Gálatas 1, del 11 al 24. Dice, yo no lo recibí de los hombres. Fue una revelación directa de Dios. Incluso, después en 2 Corintios 12, él mismo dice, para que la grandeza de estas revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Es decir, por culpa, por decirlo así, ya de la gran revelación que Dios le dio, porque gran parte del Nuevo Testamento, ¿quién lo escribió? El apóstol Pablo. Entonces, para que él no se envaneciera, porque Pablo también podía luchar tenía esta lucha con la vanidad, ¿no es cierto? Y el orgullo, Dios le envió un aguijón en su carne, un mensajero de Satanás que lo abofetee. Él rogó 3 veces que el Señor lo quitara, pero ¿qué le dijo Dios? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, ¿qué actitud tomó Pablo? No agradarse a sí mismo, sino a Dios. Entonces él dijo, más bien me gozaré en mis debilidades, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Ya? Ahora, Pablo recibió este evangelio, ¿no es cierto?, por revelación directa de Dios. En ese tiempo había lo que se llamaba una revelación progresiva, porque la Biblia no fue escrita por alguien que la escribió, la editó y la imprimió No, la Biblia fue escrita en un periodo como de 2000 años. Los que van a estar estudiando en el instituto van a ir a indagar un poquito más acerca de eso. Fue un periodo de tiempo, por distintas personas, algunas ni se conocieron. Y se fue compilando hasta que finalmente se concluyó. Hoy en día ya no hay revelación progresiva. Dios ya no se sigue revelando. Así que aquellos que andan diciendo por ahí que Dios los envió, es mentira. Como dice el dicho, yo no he enviado a nadie. Algunos que se andan proclamando ahí como profetas y como apóstoles y que han recibido revelaciones de Dios, eso es mentira. Porque la revelación concluyó. Ya no hay más nueva revelación, no hay una revelación progresiva. Fíjate que aún la Iglesia Católica Romana cree en esa doctrina de la revelación progresiva. Cuando el Papa habla ex cátedra y da su encíclica, supuestamente el Papa recibe directamente de Dios revelación, ¿ya? Y establece las normas de la Iglesia. Por eso es que hay contradicciones entre lo que dice el Vaticano y lo que dice la Escritura. Por eso es que ellos dicen, no, lo que dice el Vaticano es la palabra de Dios, aún por sobre lo que esté revelado en la Escritura. Y hay muchas contradicciones. Las iglesias pentecostales, las iglesias carismáticas tienen el mismo problema. Se levanta un profeta y dice palabra de Dios. Y lo que se está muchas veces exponiendo, a veces son cosas de la misma Escritura que ya están reveladas. No necesitan a alguien que las vuelva a mostrar como si fuera una revelación de Dios. A veces tenemos esa tendencia humana, ¿no es cierto?, de creer que nosotros inventamos la rueda y mostrarla como que nosotros la inventamos. No. Ahora, hoy en día, actualmente,
¿no es cierto?, ya no hay revelación de Dios aparte de la Biblia. Aparte de la Biblia. La Biblia es la revelación de Dios. En 1 Corintios 13, 8 al 10, hablando de las profecías, las ciencias y las lenguas, que eran medios de comunicación parciales que había en aquel tiempo, dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías y las ciencias y las lenguas acabarán. Porque lo que es en parte, o lo que es temporal, o lo que es momentáneo o incompleto, se acabará. Y luego dice, cuando venga lo perfecto, o lo completo. Eso que llegó completo es la palabra de Dios. Es el canon completo de la Biblia. ¿Ya? Algunos dicen que eso hace referencia a la venida de Cristo, a la presencia de Cristo. Pero si tú analizas el contexto, simplemente analizando el contexto, te vas a dar cuenta que ahí está hablando ¿de qué? De medios de comunicación, de medios de revelación. Porque antes hablaba en parte, me comunicaba en parte, pero cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Antes veía, dice el contexto, ¿no es cierto?, oscuramente como por un espejo, o sea, vislumbraba lo que Dios quería revelar, pero ahora tenemos la palabra completa. Es más, en su contexto aún más amplio, 1 Corintios 13, está en el contexto donde Pablo está corrigiendo justamente problemas de revelación y comunicación que se estaban dando en la iglesia de Corinto. Donde en Hechos, o sea, en 1 Corintios capítulo 12 y después en el capítulo 13, que es parte del argumento, y después en el capítulo 14 corrige estos problemas de comunicación. O sea, el mismo contexto obliga a interpretar que eso se refiere, cuando venga lo perfecto, ya a lo que en ese momento era una revelación progresiva incompleta o que se estaba acumulando, que se estaba desarrollando y que era algo temporal. Por eso es que en Apocalipsis 22, 18 y 19, el apóstol Juan, que fue el último apóstol, ¿no es cierto?, que vivió, ya por ahí por el año 95 después de Cristo, él declara acerca de las profecías de este libro, ¿no es cierto?, el que añadiere y añade una maldición. A maldición al que añadiere y maldición al que quitare palabras de esta profecía. ¿Por qué? Porque ahí se cierra el canon. Ahí el último apóstol vivo cierra este proceso de revelación que culminó con completarse lo que nosotros conocemos hoy en día como el Nuevo Testamento. Por eso es que Judas, cuando escribe también, ¿no es cierto?, su carta, en Judas capítulo 1, versículo 3, cuando habla acerca de la solicitud, ¿no es cierto?, de la gran salvación que se ha enseñado, dice, debemos contender ardientemente por la fe que una vez ha sido dada a los santos. Esa palabra, la fe, era el cúmulo de esa enseñanza, de esa revelación que hasta ese momento se estaba entregando. Así que ya tenemos la revelación completa de la palabra de Dios. Es más, tenemos ya completa la palabra profética más segura. El apóstol Pedro, en 2 de Pedro 1, ya en 2 de Pedro 1, 18 al 19, claramente dice que él fue parte de algo maravilloso. Escuchó la voz audible de Dios en el monte de la transfiguración, cuando Dios dijo de Cristo, este es mi hijo amado, a él oíd. ¿No es cierto? Pero en el versículo 19, él dice, pero también ahora nosotros tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos hasta que el día esclarezca. Y esa palabra profética más segura ya no es una revelación audible. ¿Te has fijado que algunas personas dicen, no, yo escuché la voz del Señor, tuve un sueño y Dios me reveló, o tuve una experiencia y Dios me mostró? La revelación ya la tenemos y la tenemos aquí. El problema, ¿sabes cuál es? Es que nos gusta buscar estas experiencias, ¿no es cierto?, extrañas o externas y no estudiar la Biblia, no estudiar la Escritura. ¿Te acuerdas que al principio dije, hay una gran diferencia entre conocer historias de la Biblia y saber acerca de la Biblia que conocer realmente la Escritura, escudriñarla y comparar Escritura con Escritura? Ahí uno se va dando cuenta del desarrollo, de los matices, de los argumentos que se presentan. Entonces, ¿queremos saber cuando algo viene de Dios o no? Tenemos la Escritura, tenemos la palabra del Señor. No solo podemos evaluar en base a qué es lo que agrada a Dios y qué es lo que desagrada al mundo, sino también tenemos la palabra de Dios para zanjar todo asunto de fe, práctica y conducta.
Ahí tenemos la Escritura, pero tenemos que estudiarla, tenemos que escudriñarla, tenemos que comparar Escritura con Escritura y acomodar lo espiritual a lo espiritual y ser diligentes e intencionales en leer la palabra del Señor. El problema es que algunos tuercen pasajes aislados de la Biblia por su inconstancia en estudiar la Escritura, por su ignorancia, indoctos dice la Escritura, o egoístamente para su propio beneficio. Eso lo dice en 2 de Pedro 3, 15 al 16, si lo quieren anotar. Dice que justamente Pedro está validando la autoridad del apóstol Pablo, diciendo, Pablo escribió en casi todas sus epístolas cosas importantes, ¿no es cierto? Algunas difíciles de entender, dice, los cuales algunos indoctos e inconstantes tuercen para su propia perdición. Y hermano, hoy en día hay muchos falsos maestros que tuercen las Escrituras para su propia perdición. Toman pasajes aislados de aquí, de allá, historias bíblicas, y dicen que están predicando de la Biblia. Pero están predicando acerca de la Biblia y realmente no conocen la Biblia. Por lo tanto, tenemos ya una revelación clara y definitiva. No tenemos que andar buscando más revelación. Ahí está en la Escritura. Está ya la palabra revelada. Así es que esto nos debería hacernos preguntar, ¿cuánto valoramos, amamos y escudriñamos la revelación bíblica que tenemos en la Escritura? Esto, en la medida que amamos, valoramos y escudriñamos la Escritura, se hará proporcionalmente evidente en la transformación de nuestras vidas. La Biblia no es para informarse, es para transformarse. La Biblia no informa, transforma. Mi vida debe ser cambiada. No es cuánto yo sé de la Biblia, sino es cuánto la Biblia afecta en mi vida cotidiana, en mis decisiones, en mis actitudes, en mi conducta. ¿Es la palabra revelada de Dios relevante? Fíjate, para los Gálatas, ellos tendrían que simplemente pensar, oye, pero si el apóstol Pablo fue un hombre validado por Dios, un tremendo testimonio, él nos predicó este evangelio, ¿qué estamos haciendo escuchando ahí, ¿no es cierto?, en San YouTube a los judaizantes, ¿no es cierto? Yo digo el quinto evangelio según San Google, porque muchos buscan ahí respuesta inmediata, ¿no es cierto? Es más, hoy en día de repente alguien tiene una duda en la Escritura, ¿y qué es lo que hace? Ya no lo escudriña la Escritura, lo googlea. ¿Saben el término googlear o no? Sí lo saben. Bueno, hagamos los lesos. ¿Ya? Tenemos, ¿cómo esto? Y lo googleo. Y ahí te aparecen comentarios, opiniones. Aparte de que hay de todo, ¿ya? Y generalmente no cosas muy buenas. Ha mezclado muchas veces la verdad con el error, lo que lo hace muy peligroso. Aparte de eso, lo peor aún, ¿saben lo que yo creo? Es que nos quita el privilegio, el honor, nos quita la importancia de escudriñar las Escrituras, de descubrir por nosotros mismos una respuesta de la Escritura. ¿Qué hacemos? Vamos y recibimos una respuesta ya hecha. Es como calentar el microondas un plato ya papas refritas. Algo que alguien ya se las comió. Qué asqueroso, ¿no es cierto? Y tenemos aquí la posibilidad de nosotros mismos extraer los principios de la palabra. Y a veces no lo aprovechamos. ¿Te das cuenta? Entonces, hay muchos recursos muy buenos. No estoy en contra de eso. Pero cuidado, porque hoy en día es mucho más fácil informarse que transformarse. La información no es lo mismo que la educación. Y pasar tiempo en la Escritura, hermanos, es irreemplazable. ¿Ya? Nada reemplaza el pasar tiempo en la palabra. Y saber si realmente lo que voy a decidir, lo que voy a hacer, la decisión que voy a tomar es de Dios o no. Saber si ese sentimiento, ese peso que tenga el corazón es de Dios o no. No necesito a alguien que se pare y diga revelación de Dios. Dios me dijo que tú estás bien y tú vas a hacer cabeza y no cola y todas esas cosas que se dicen. No necesito eso. Necesito leer la Escritura, estudiarla, meditarla, comparar la Escritura con la Escritura. Y finalmente, ya para concluir, el llamado al ministerio de predicar a los gentiles fue encomendado por Dios
y no por los hombres. El llamado al ministerio de Pablo fue por Dios, no por los hombres. Esto lo vemos en Gálatas 2 y lo leímos del 1 al 10, no lo vamos a leer ahora. Pero ahí recuerdan que vimos que los líderes de la iglesia, Pedro, Juan y Jacobo, lo reconocieron y le dieron la diestra, o sea, le dieron un buen apretón de manos público, que en ese momento significaba señal de compañerismo. Es decir, estaban validando ellos como columna, ¿verdad? Como líderes de la iglesia, estaban validando el ministerio de Pablo, ¿ya? Como Pablo después también a Timoteo, cuando Pablo le dice a Timoteo, ¿ya? No descuides el don que hay en ti, que te fue dado por imposición de manos del presbiterio. Presbiterio ahí se refiere presbíteros, obispos, ancianos, pastores, el mismo término, que impusieron sus manos sobre Timoteo y le dieron, ¿no es cierto?, una validación pública y formal de su ministerio. Entonces, los Gálatas simplemente tendrían que haber dicho, oye, pero si Pablo es un apóstol y es una autoridad espiritual, ¿qué estamos haciendo? Escuchando a otras voces. Bueno, hoy en día, ¿esto cómo lo aplicamos a nuestra vida? Cuando nosotros tenemos que decidir algo o saber si algo viene o no de Dios, ¿para qué están los líderes de la iglesia? Si tenemos la oportunidad de ir a ellos y buscar un consejo, o no solo el pastor, líderes, hermanos maduros dentro de la congregación. Hermano, mire, he estado luchando con una decisión y he estado escudriñando la Escritura, pero me falta un poquito más de confirmación. ¿Qué piensa usted al respecto? Ahora, en lo humano, generalmente, ¿cuál es nuestra mala costumbre cuando tenemos que buscar un consejo sobre un asunto importante y sentido en nuestra vida? ¿A quién vamos? ¿Al que nos va a decir lo que queremos escuchar? ¿O al que nos va a decir lo que no necesariamente queremos escuchar? Yo lo he compartido, muchas veces llega gente a mi oficina a buscar consejos, el 90% de las veces vienen a informarme de decisiones que ya han tomado y a ver si por ahí calza, ¿no es cierto?, de alguna manera y encuentran un argumento, una justificación de la decisión que ya tomaron. Pero algunos vienen con un corazón muy dispuesto a buscar realmente un consejo. Y yo soy muy honesto, les voy a decir lo que quieren o lo que no quieren escuchar. Y un hermano maduro va a hacer lo mismo por el bien del hermano. ¿Qué sacamos con ir donde la persona que sabemos lo que nos va a decir? No, amigo, si yo te apoyo, dale nomás, no importa, no te preocupes. O ir donde alguien que seriamente va a tomar la Escritura y va a decir, mi hermano, yo sé que tú estás luchando con esto, sé que para ti esto es importante, pero, pucha, lo siento, la Biblia dice esto, y tú estás haciendo esto. Eso significa que tú estás mal, y la Biblia está bien. Así que o tú cambias, o vas a perder tu comunión con el Señor y con los hermanos. Y eso lo dicen hermanos que tienen madurez suficiente para buscar agradar a Dios y no a los hombres. Entonces son ciertas pautas que podemos aprender de este relato que vemos acá en Gálatas y que nos ayudan un poquito, ¿verdad?, a considerar realmente cuando algo realmente viene de Dios